Ella es una de esas mujeres tremendas. De igual manera a la profeta Esmeralda, saludarla. Me di cuenta que sí íbamos a estar acá hasta que vi el banner, pero hace unos días estuvimos también juntos allá en Costa Rica, y con todos los que les conozco es una bendición. Cierre sus ojos, me gustaría hacer una oración antes de iniciar. Padre maravilloso, te damos gracias, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sabes que estamos aquí reunidos como tu pueblo, te amamos y anhelamos, Señor, escuchar tu voz. Sensibiliza nuestros oídos, dispón nuestros corazones a lo que tu palabra está ministrando en esta hora. Que el arranque de este año sea un arranque, Señor, que no nos tome desprevenidos o descuidados, sino ya preparados para avanzar de manera rápida y acelerada en lo que tú has preparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Mis amados, quiero ser puntual. Sé que tengo solo unos minutos, pero quisiera preparar lo que también estaré compartiendo mañana. Es desafiante cuando tienes que buscar una palabra específica sobre el año. Sin embargo, ya desde hace un buen tiempo Dios nos viene ministrando bajo la misma dirección que muchos ministerios relevantes ya están desarrollando, y tiene que ver con el utilizar el simbolismo del año bíblico. Diga conmigo, año bíblico. Y el año bíblico, particularmente desde hace buen tiempo, viene siendo como ese elemento de consonancia, ese elemento donde convergen muchos predicadores, ministros, iglesias y por supuesto profetas, apóstoles. Y esto está llevándonos a un beneficio que la iglesia no tenía. Usted sabe que como evangélicos la única cosa que nos vincula a veces es que todos somos diferentes. Todos tenemos un mensaje distinto, una manera diferente de hacer iglesia, pero particularmente con el tema del año bíblico, muchos ministerios han empezado a coincidir, y Dios también está funcionando a través de ese espíritu de unidad. El que no lo sabe, le cuento, este año bíblico es el 5786. Pero ese no es mi tema en esta noche. Mi tema va por otro lado. Solo quiero usar un par de elementos para que usted entienda hacia dónde va mi mensaje. Cuando usted se sienta a escuchar la gente que sabe sobre estos temas, que ha estudiado la cultura hebrea de manera sana y responsable, usted va a escuchar que hay una larga lista de formas de interpretar este número. Hay gente que en su ignorancia tal vez creerá que es como un vaticinio o algo parecido al horóscopo, pero en realidad esa no es la intención. La intención es poder ver a Dios manifestarse de manera constante y progresiva. ¿Quién dice amén a eso? Porque hay una verdad que está latente en la iglesia, y es que el reino de Dios está en movimiento. ¿Quién quiere decir amén conmigo a eso? Ahora acompáñeme, diga conmigo, el reino de Dios está en movimiento. Dios no es un Dios, valga la redundancia, no es un Dios de aguas estancadas, no es un Dios que está en pausa, no es un Dios que está detenido, es un Dios que avanza, que conquista, que construye, es un Dios que edifica. Y es por eso que nosotros tenemos que esperar que a quien adoramos en su naturaleza no hayan cambios. Dios no deja de ser quien es, pero su palabra revelada muchas veces sí va progresando. Esto es ir a la palabra y darnos cuenta cómo Dios le habla a Israel desde el día que salen de Egipto como un pueblo escogido. Le da una tierra prometida para que conquiste y gobierne, pero luego cuando avanza el tiempo, Dios cambia su palabra. A través de Jeremías les empieza a decir: viene cautividad sobre Israel. Les habla que Nabucodonosor va a destruir Jerusalén, y todo esto pareciera contradictorio con lo que Dios había dicho desde un principio. Uno podría creer Dios se volvió loco. No, Dios hace avanzar a su pueblo para entrar en el diseño que Él ha preparado. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, entender estos códigos, entender estos principios, estas verdades, nos ayuda a encontrar luz.
volviendo al año 5786. Quiero ser bien puntual. Hay gente que estudia el año 7, el año 8, el año 6 y sus simbolismos. Yo me quiero quedar solo con dos. El 8, que es un número que habla de nuevos comienzos, y el número 6, que es un número que te habla de humanidad. Voy a hablar de eso muy puntualmente para poder avanzar. El número 8, cuando usted lo entiende desde el Génesis, usted descubrirá que tiene que ver con el día en el cual Dios volvió a iniciar el ciclo de la vida. La palabra nos enseña que Dios le tomó 6 días para crearlo todo, y al séptimo, ¿qué dice? Descansó. Hay algunos que se quedan con la palabra descansar. Yo digo, Dios contempló lo que había hecho. Dios se dejó maravillar por su propia obra. ¿Qué le parece eso? Dios se quedó viéndolo a usted aunque no había nacido y dijo, qué cosa tan hermosa voy a hacer. Aleluya. Le dije un piropo y no se dio cuenta. Bendito Dios. El tema es que el número 8, al ser el número que continúa del 7, me habla de un reinicio, de un comienzo, de un reverdecer, de un ciclo nuevo. Y el número 6 es el número que se utiliza también para representar humanidad. ¿Por qué? Porque me habla del día en el cual Dios creó al hombre, el sexto día. Si yo tomo estos dos simbolismos, estos dos códigos, y los trato de entender en el 2026, yo comprendo que Dios me habla de que algo va a reverdecer, algo va a renacer que está muerto. ¿Quién dice amén a eso? Pero ¿qué es eso que Dios quiere hacer renacer? Bueno, me voy a la palabra y dice la escritura que Dios creó al hombre. Al hombre como aquel ser humano que Él luego iba a tomar de ahí para formar a la mujer. ¿Qué quiere representar hoy el hombre? Por un lado me habla de carne, me habla de pecado, me habla de humanidad, valga la redundancia, pero también me habla de cabeza, me habla de autoridad. ¿Hay algún hombre aquí que sepa que Dios lo llamó a ser sacerdote de su casa? Parece que no hay tantos hombres valientes. ¿Habrá alguna mujer que sepa que Dios levantó a los hombres como sacerdotes en la casa? Vea, lo creen más las mujeres. Vamos a darle oportunidad a los hombres de nuevo, que agarren impulso. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos hombres saben que Dios los llamó a ser cabezas en su casa? Ahora sí sonaron un poquito mejor. Por lo tanto, yo no voy a tomar la idea de que Dios va a volver a hacer al hombre. Eso no tendría sentido. De que Dios nos va a volver a meter en aquella fase de ser polvo para crearnos. No, no es eso lo que te estoy llevando a entender. Es que Dios nos está marcando cómo hay un nuevo liderazgo que están haciendo en medio de su iglesia. Él está trayendo verdades en medio de las esferas de autoridad que van a cambiar la iglesia posiblemente durante la próxima generación. Y es de eso de lo que quiero hablarte. Este es un tema que me podría tomar todo un mes para poder explicártelo en detalle. Pero quiero volverte a recordar, Dios y su reino están en movimiento. Por lo tanto, hoy quisiera tomar unos minutos para hacerte reflexionar en cómo Dios ha venido avanzando a través del tiempo. Dios, si pudiéramos ponerle una fecha, hizo un gran cambio hace 500 años atrás en medio de su pueblo. Fue lo que se conoció como la Reforma Protestante. Habrá usted escuchado de Martín Lutero quizás. Hace 500 años atrás, ¿en dónde estábamos? Estaba la cristiandad en medio de un ambiente de oscuridad, con ídolos en sus templos, sin saber qué era lo que se hablaba en sus reuniones porque se predicaba en latín, imagínense, sin acceso a la Biblia porque estaba prohibido leer la Biblia. En esa condición, hace 500 años atrás, estaba la iglesia. Cuando aparece Lutero, todas estas cosas empiezan a ser confrontadas y algo empieza a convulsionar en el ambiente espiritual. Dios restaura verdades que hoy nosotros entendemos como básicas. La mayoría de ustedes tiene una Biblia, si no la tiene en el celular. Bueno, en la época de Lutero aquello era impensable. Hoy nuestras iglesias no están llenas de santos. ¿Por qué? Porque un día un hombre entendió que solo había un intermediario entre
entre dos y nosotros, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Son verdades sencillas que Dios restauró a través de una temporada. Diga conmigo reforma. Grítemelo, emocióneme, por favor, viene lejos. Diga conmigo reforma. Esa reforma que trajo Lutero provocó cambios grandes a nivel económico, cultural, social. Pero Lutero no estaba solo, aparecieron otros detrás de él y aún antes de él. Para que usted dimensione, quiero ser muy breve en esto porque no me puedo detener a detallar tantas cosas, pero para que usted dimensione, se habla de que antes de que apareciera Lutero hubo otro hombre muy conocido, si usted estudia la historia, se llamó Juan Hus o John Hus, un hombre en República Checa que dice también era un reformador. Pero cuando él aparece no habían tantas variables favorables como las tuvo Lutero. Y dice que cuando a él lo persiguen, lo van a matar en una hoguera y él declara una profecía. La palabra que dice Juan Hus es: hoy ustedes creen que están matando un ganso porque lo estaban quemando en la hoguera. Y él dice, pero en 100 años aparecerá un cisne. Aquella profecía la soltó sin entender qué era lo que iba a ocurrir. Le cuento, el apellido Hus significa en checo ganso. Él estaba hablando de sí mismo y no sabía que 100 años después aparecería Lutero y en el escudo de armas de Lutero justamente hay un cisne. Este hombre que estuvo 100 años antes de Lutero también removió las esferas espirituales, trajo una reforma. Lutero también trajo una reforma, pero detrás de él apareció Juan Calvino, lo que hoy se conocen como los reformados. Y detrás de Martín Lutero aparecieron los anabaptistas. ¿Quiénes eran ellos? Los padres de los que hoy sabemos que son los bautistas. ¿Cuál era la revelación de esta gente? Que no podíamos bautizarnos siendo niños, teníamos que bautizarnos cuando ya fuéramos adultos y pudiésemos proclamar con nuestra boca y conciencia que Jesucristo era nuestro Señor. Aquello tan sencillo que usted hace cuando se convierte, como bautizarse, a los bautistas les mereció persecución y muerte. Pero así sigue avanzando la época de la iglesia, temporada tras temporada. Aparecen presbiterianos, luteranos, reformados, aparecen los anglicanos, aparecen puritanos, aparecen todas las denominaciones que conocemos. Hasta que en 1900 algo ocurre en el mundo espiritual, algo que no se había visto antes, algo que ningún oído había podido percibir. En el siglo de 1900 hay un movimiento extraño y por primera vez en 1901, en una ciudad pequeña que seguro no sabe usted dónde queda, en la ciudad de Topeka, en Kansas, Estados Unidos, se da por primera vez un avivamiento pentecostal. 2 años después explota lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa en California, dirigido por un hombre de raza negra, descendiente de esclavos, William Seymour. Un hombre que se dice cuando oraba metía la cabeza en una caja de zapatos tirado en el piso. Un hombre que tenía un ojito con problemas para mirar directo. No sé cómo le dicen acá. En mi país le dicen visco. Estrabismo para que suene más, ¿verdad? Usted de los míos que me ayuda aquí, me asiste, gracias. Con estrabismo. En 1903 viene ese avivamiento pentecostal. Y hoy hay una gran parte de la población en América Latina que es resultado de ese avivamiento pentecostal. Tal vez usted no lo sabía, tal vez usted llegó pensando aquí que usted es pentecostal. O tal vez no tenía la idea de que era eso, pero le cuento, por ejemplo en mi país, cuando llega el evangelio es muy parecido a cuando llegó a Colombia. Llegó por 2 vías diferentes aquí en Colombia que en mi país, pero uno de los primeros lugares donde llegó el evangelio fue justamente Cartagena. ¿Alguien lo sabía? Eso quiere decir que Cartagena no solamente fue una puerta de entrada para los españoles, también es una puerta de entrada para el Espíritu Santo de Dios. Si va a aplaudir, hágalo con fuerza porque es para el Señor, mi amado.
A finales de los 1800 entra el evangelio prácticamente en toda América Latina. En Colombia se habla de mediados de los 1800 hasta los 1900. Es difícil ubicar la fecha exacta. En mi país entra por los 1880, 90. No lo quiero abrumar con la información que le estoy dando. Quizás si usted no está acostumbrado a estas cosas sea mucho para usted, pero déjeme que ya lo voy a llevar a mi punto. Cuando llega el evangelio, por ejemplo, a mi país, en 70 años se logra que el 3% de la población se convierta en evangélica. 70 años, 3%. En Colombia los datos casi que son los mismos. Si usted lo revisa, por ahí de 1950, 960, la población en Colombia es prácticamente insignificante. Quiero que piensen esto. Tal vez 70 años, tal vez 100 años, cuando entra el evangelio, todo esto empieza a crecer, pero lo hace de manera muy lenta, lo hace de manera muy suave, lo hace de manera muy pausada. Pero por ahí de la mitad del siglo pasado empiezan a venir los ríos de aquel movimiento de la calle Azusa y empiezan a llegar los predicadores que hablan de salvación, pero también hablan de milagros, hablan de la llenura del Espíritu y hablan de liberación demoníaca. Hoy, casi 70 años después, 2025, de cuando empezaron a entrar los movimientos pentecostales, América Latina, Colombia ya no es el 3%. Ya Colombia está superando el 20% de la población evangélica. Alguien tiene que entender lo que le estoy queriendo decir. Vamos, apláudale fuerte al Señor. El reino de Dios está en movimiento. Eso quiere decir que algo está pasando en el mundo espiritual. Algo está sucediendo que no vemos. En mi país los números son un poquito más altos. Ya estamos llegando al 30%. Usted va a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Los porcentajes de salvación ya superan el 50% de la población. Todo esto que está pasando es resultado de un avivamiento que se despertó en medio del fuego pentecostal. La característica es que a partir de que entró este mensaje en la iglesia, empezó a hablarse de quien no se hablaba antes, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo se encargó de activar los dones, se encargó de activar llamados, se encargó de movilizar ministerios, y esto ha sido una explosión violenta que estamos viviendo. Lo que sucede es que hoy estamos experimentando otra transición. Diga conmigo: el reino de Dios sigue en movimiento. Ahora sacuda al que está a su lado y dígale: el reino de Dios. Háblele serio como colombiano, de esos que van con todo. Dígale: el reino de Dios sigue en movimiento. A partir de la década del 70 y el 80, algo empieza a suceder en el mundo espiritual, y hoy en el 2025 ya estamos viendo los frutos de aquello. Y quiero ir cerrando mi mensaje sobre esto. Me puede tomar, como le digo, semanas conversar, y me apasiona muchísimo. Es más, le pido al pianista, tan bueno que estaba, si puede regresar. Amén. La mayoría hoy de la iglesia en América Latina considera que tiene en poca o mayor medida algún tipo de influencia pentecostal, porque creen en el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que crea en la obra del Espíritu Santo? Muy bien. ¿Hay alguien aquí que crea que nuestro Dios hace milagros en el presente? ¿Hay alguien aquí que crea que Dios puede bautizar a su pueblo en lenguas nuevas? Bueno, parece que estamos en casa. Aleluya. La gran mayoría del evangelio en América Latina es de características pentecostales. Sí hay movimientos más tradicionales, si queremos llamarle así, metodistas, bautistas, luteranos. Ellos también están entre nosotros, pero el grueso de la población es de base pentecostal.
¿Cuál es mi punto en esta noche? Mi punto es que ya nosotros hemos sido sumergidos en una tercera ola de avivamiento del Espíritu Santo. Usted dice, hermano, fue muy rápido y me perdí la segunda. La primera fue inicio de 1900, cuando aquello era nuevo y la gente quería comer. ¿Sabe qué pasó a principios de los 1900? Nacieron las grandes denominaciones que hoy conocemos. Del avivamiento de la calle Azusa salió Asambleas de Dios, por ejemplo, Iglesia de Dios, Evangelio Completo. Muchos de los movimientos misioneros pentecostales, Santidad Pentecostal, Iglesia Cuadrangular, tuvieron su chispazo de inicio en aquellas épocas. Son las iglesias que hoy han llenado nuestros países del Evangelio. Pero ya desde hace varias décadas Dios viene haciendo algo, y la convicción que traigo esta noche para ti es que a partir del 2026, este proceso de reforma que Dios está trayendo va a ir quedando cada vez más claro y patente en el corazón de la iglesia. Y quiero ser puntual, veo a mucha gente con ganas de anotar. Te voy a dar algo para que estudies hoy y todo el año. Hay 7 principios, 7 verdades que Dios vino a establecer en este tiempo de reforma, que han cambiado la iglesia de tal manera y a tal magnitud que hoy lo que Dios está haciendo en buena medida ya no viene de una base necesariamente pentecostal clásica. Aún el mundo secular se está dando cuenta de que algo raro le está pasando a los evangélicos. Algo raro y extraño le está pasando a esos cristianos que nos acostumbramos a despreciar, a rechazar, a humillar durante muchos años y generaciones. Esa gente que antes no tenía dinero, esa gente que antes no estudiaba, esa gente que a veces parecía marciano y no se parecía en nada a los demás, parece que algo extraño le está sucediendo, porque dentro de esas iglesias donde la gente no tenía, no estudiaba, ahora resulta que están saliendo jóvenes, niños, mujeres y hombres que creen que son capaces de tomar su nación para Cristo, de convertirse en senadores, diputados, presidentes de la república, empresarios. Algo raro le está pasando a los cristianos, y los del mundo ya se dieron cuenta, aunque nosotros todavía no nos enteramos. Déjeme ser claro, hoy en América Latina no hay grupo social más estudiado que nosotros. Se están haciendo reportajes, documentales, libros, se están haciendo tesis universitarias, porque ellos ya detectaron que algo empezó a suceder. Estos grupos cristianos pareciera que tienen la capacidad de poner y quitar presidentes. Parece que algunos no lo creen. No le vine a hablar de política, no se asuste. Le vine a hablar de lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Hay 7 principios, 7 columnas que Dios ha levantado, revelaciones que teníamos pero no teníamos, que están en la palabra pero no las habíamos entendido todavía. Diga conmigo 7. Usted, después de que le termine de hablar, me va a decir yo cuento 10, otro me va a decir yo cuento 20. No se preocupe, yo conté solo 7. Usted hará su propia lista. Le aseguro que a partir de esta noche se dará cuenta y estará plenamente convencido de que usted ya no es como antes era, que la iglesia ya no es como antes era, que el reino de Dios está en movimiento y Dios está haciendo avanzar a su pueblo hacia el propósito. Número 1, Dios ha venido a traer un nuevo viento en el ámbito de la adoración. Nosotros ya no adoramos como adorábamos antes. Quiero que piense y compare cómo usted adoraba antes, cómo lo hacía antes. Hoy, en medio de nuestras reuniones, a Dios no se le ha negado ningún ritmo. Antes, cuando usted adoraba, era con música sacra, con música de ese tipo velorio.
Cuando usted adoraba antes, abría un libro, cantaba lo que decía el libro y cuando terminaba de adorar. Hoy, mi hermano, en la casa de Dios tenemos cántico nuevo, tenemos adoración profética, tenemos adoración en lenguas. Dios ha empezado a dar una creatividad espectacular a su iglesia para adorar. No se le ha negado ningún ritmo, ningún instrumento. No hay ningún instrumento prohibido en el altar. Hasta los que usted jamás se imaginó ya están sonando. El último que faltaba era el shofar y ahora todo el mundo lo suena, aleluya. Cuando adoramos, mi hermano, hay algunos que se quejan, es que eso no me gusta, ese sonido no me gusta. Mi hermano, hoy en nuestros altares podemos escuchar balada, gloria a Jesús, merengue y hasta cha-cha-cha, gloria a Jesús. Usted podría decirme, pero es que eso no es para adorar. Yo te tengo otro mensaje, un mensaje profético. Esta es una temporada donde Dios lo ha tomado todo para que su nombre sea exaltado. Este es un tiempo donde Dios está utilizando lo que creíamos que era del mundo y lo está redimiendo para su gloria. Pero también no solamente no le hemos negado ritmos, no le hemos negado instrumentos. Ahora absolutamente todos están adorando. ¿De dónde venimos, mi hermano? Póngase a pensar de dónde venimos. Hoy podemos ver mujeres, hombres, niños. Hoy podemos ver adolescentes adorando a Dios. Pero esto no ha sido todo, sino que ha venido a ser la adoración, la columna vertebral del movimiento que estamos experimentando. Ya no podemos entender un culto sin adorar. Ya no podemos entender una reunión sin que alguien exalte y levante un altar de alabanza a nuestro Dios. Pero pasamos todavía el umbral y nos dimos cuenta que no era solo con la boca, sino que el que verdaderamente alaba y adora a Dios lo tiene que hacer con sus manos y con sus pies. Y empezamos a ver entrar la danza a la casa de Dios. Empezaron a entrar las artes y empezamos a rendirlo todo a los pies de Dios. No solo lo adoramos con lo que tenemos en nuestro cuerpo. Tomamos mantos, cinta, pandera, aleluya. Tomamos banderas, tomamos todo lo que está a la mano para exaltar el nombre del Dios verdadero. Alguien dice amén a eso. Entonces la alabanza y la adoración ha venido a ser revitalizador de la vida de la iglesia. Cuando usted se pone a pensar en el siglo pasado y usted quería mover las multitudes, ¿en quién pensaba usted en invitar? Al predicador evangelista que hablaba de sanidad y de milagros. Su reunión iba a estar llena, su estadio iba a colapsar. Pero si usted hoy quiere llenar una reunión, si quiere llenar un gran auditorio, no me diga que va a invitar un gran predicador. La mayoría inmediatamente estará pensando en el grupo de adoración que tiene que traer para que las multitudes se muevan. ¿Quién me está siguiendo acá? Mueva su manito al cielo para que siga recibiendo de parte de Dios. La adoración ha venido a ser esa columna vertebral que está movilizando lo que Dios hace. Número 2, o segunda columna, segundo principio que Dios ha restaurado en este tiempo: la guerra espiritual. Estamos hablando un lenguaje que antes no se hablaba, y para eso le tengo que preguntar: ¿de dónde venimos? ¿Se acuerda cuando usted oraba con un collar y le daba vueltas al collar y repetía y repetía y repetía y repetía? Yo me imagino a Dios viendo desde el cielo y preguntándose: ¿y eso qué es? Usted antes oraba para expiar sus pecados. Ahora oramos con otro tipo de entendimiento, aleluya. Ahora la iglesia se ha vuelto militante. ¿Quién dice amén conmigo? La oración ha venido a involucrar a la cristiandad, a los hijos de Dios. Ha venido a involucrar al pueblo. Cuando esto no se daba, cuando esto no pasaba, había una barrera en el púlpito que separaba a la iglesia del predicador. Esa iglesia era una iglesia que venía a ser espectadora. ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a recibir? Y esa era la batalla en la que se daba prácticamente la vida del cristianismo.
A partir de que entró el concepto de la intercesión, la guerra espiritual, empezamos a hablar con otro lenguaje para orar. Dios empezó a traer militancia en medio de la iglesia. ¿Qué significa eso? Dejamos de ser espectadores para convertirnos en protagonistas de la vida espiritual de nuestras casas. Las esposas empezaron a creer que Dios podía rescatar a sus maridos, que Dios podía salvar a sus hijos. Algunos empezaron a creer que Dios podía sanar a los enfermos si ellos oraban. Otros empezaron a creer que si reprendían demonios, estos se iban a ir afuera. Entonces el creyente dejó de ser pasivo, dejó de estar estancado y empezó a conquistar. Se convirtió en un soldado del ejército de Dios. Esto que está pasando entre nosotros es algo que ni siquiera la iglesia se ha percatado de cómo ha cambiado nuestra vida. Pero yo lo invito a que usted vaya y comparta con otros movimientos evangélicos y se dé cuenta cómo es de distinto el lugar, el lenguaje, el mensaje, la vida espiritual. Cuántas cosas han cambiado y lo que Dios está haciendo es algo nuevo. En el mundo ya nos dieron un nombre, pero no se preocupe por ese nombre. Tal vez ni siquiera la historia lo recuerde. Al final le voy a decir cómo es que nos llaman. Tal vez usted ya se dio cuenta. La tercera cosa que Dios vino a traer en medio de esta temporada para generar una reforma es el concepto del darle a Dios. Dios ha venido a restaurar la ofrenda en medio de su casa. Y algunos dirán, tan importante es eso de diezmar. Es que usted todavía no entendió, hermano. A partir de que empezamos a hablar este lenguaje, algo entró a la iglesia, algo cambió en las generaciones que no había antes. Y tiene que ver con dos cosas. Número uno, empezamos a trabajar conceptos de excelencia. ¿De dónde venimos? Venimos de darle a Dios lo que me sobra, lo que me queda en la bolsa después de todo el mes, y empezamos a hablar un lenguaje en medio de las iglesias donde damos nuestro mejor esfuerzo para Dios, damos lo mejor que tenemos para Dios. Ya no nos reservamos como aquel que cree que Dios no hay que darle lo mejor. Al contrario, empezamos a ver un desarrollo en la forma de servir, en la forma de hacer cosas, que empezó a cambiar la naturaleza de la iglesia. La segunda cosa que vino asociada es la cultura de la honra. En América Latina tenemos sociedades que deshonran por norma. Deshonramos a nuestros gobernantes, a nuestros profesores, a los políticos. Deshonramos a las autoridades que son policías o militares. De todos hablamos mal, y ese lenguaje, esa cultura destruye nuestras sociedades. Cuando empezamos a hablar códigos diferentes en la iglesia, los muchachos, los jóvenes empiezan a manejar su fe en otros términos. Y se empieza a establecer lo que se dice de Daniel, que tenía un espíritu superior. Daniel sobresalía porque en él había una ambición mayor que los que estaban con él, de agradarle a Dios con todas sus fuerzas. Hoy algo está cambiando. Diga conmigo, el reino de Dios está en movimiento. Número 4, anótelo. La cuarta cosa que Dios ha venido a transformar y que se está consolidando con más fuerza en el 2026 es el concepto de ser ministro. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que en el pasado, para yo ser predicador, necesitaba título académico, necesitaba posgrado universitario, necesitaba universidad teológica, licencia que me dieran para hablar, y además pertenecer a una denominación. El concepto de ser ministro ha cambiado dramáticamente, que hoy tenemos niños predicando. Yo hubiera aplaudido por eso. Hoy tenemos jóvenes predicando. Hoy tenemos gente saliendo de la droga y ya está testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Hoy permanentemente estamos viendo levantarse más y más y más hombres y mujeres que sirven a Dios.
Nunca me voy a olvidar al doctor Morris Cerulo llegar a Costa Rica y preguntar en el auditorio: ¿quiénes aquí son ministros tiempo completo? Levánteme su mano el que es ministro tiempo completo. Mire cuántas manos hay levantadas. Igual que como este momento, él de inmediato decía: todos los que no levantaron su mano, todos ustedes también son ministros tiempo completo, porque pueden servir a Dios en sus trabajos, en sus universidades, en su barrio, en su casa. Dios a ti también te llamó, a ti también te escogió, a ti también te dio dones, a ti también te habilitó. Entonces empezó a despertar un fuego y empezaron a abrirse las casas para predicar el evangelio. Entonces la ama de casa, que nunca creyó que abriría su boca, empezó a predicar. El jovencito que jamás creyó que sería pastor empezó a hacer sus primeras artes, sus primeras armas a los 15, a los 16, a los 17, a los 20 años. ¿Hay alguien aquí que haya predicado? No tiene que haber sido pastor. ¿Hay alguien aquí que haya predicado siendo menor de edad? Levante su mano, levánteme su manito. Varios, vea. Hace 50 años usted no habría podido hacer eso. Usted tendría que haber pasado todos los filtros, haber aprobado todos los cursos para poder atreverse a predicar. Hoy Dios está despertando a una iglesia que no solo es militante, sino que se está moviendo para que el reino de Dios se ensanche. Hoy estamos viendo jóvenes que entendieron que como abogados, ingenieros, como médicos también pueden llevar el reino a esos lugares. El concepto del ministro cambió porque empezó y entró una palabra nueva. Diga conmigo: nuevo vocabulario. Diga conmigo: reino. Dígalo fuerte: reino. Por tercera vez grite conmigo: reino. La iglesia no es el reino. Voy a repetírselo por si cree que me equivoqué. La iglesia no es el reino. La iglesia está dentro del reino. El reino es más que la iglesia. ¿Quién me está siguiendo? Diga conmigo de nuevo: el reino. Dios empieza a traer revelación y cada vez crece más, y empezamos a ver manifestaciones nuevas en medio del mundo empresarial. Empezamos a ver hombres cristianos predicar desde ahí. Empezamos a ver deportistas que levantan sus deditos arriba, que se levantan la remera, la camiseta, no sé cómo le llaman acá, testificando a Jesús en su vida. Empezamos a ver gente en los medios a través de diferentes formas, cantantes que se están convirtiendo. El reino está llegando a lugares donde nunca antes había llegado. Hay gente que cree que la iglesia está en crisis porque su ministerio está en crisis. Hay gente que cree que el reino está en crisis porque su iglesia está en crisis. Pero el reino de Dios no está detenido, no está estancado. El reino de Dios no está en pausa. El reino de Dios sigue avanzando, sigue creciendo, se sigue multiplicando. El reino de Dios está en movimiento. Esto empieza a hacer florecer una nueva manifestación de ministros. Número 5, voy cerrando. Voy por el quinto, por el sexto. Por el quinto. Voy a repasar entonces. Les dije adoración, les dije guerra espiritual, les dije la ofrenda, les dije el concepto de ser ministro, y ahora voy con el quinto para el que está anotando. El Señor introdujo al campo de la batalla a la mitad de la iglesia que estaba viendo los toros desde la barrera, que estaba mirando detrás de la malla del estadio cómo era que se libraba la batalla. En medio de la iglesia empezó a suceder algo extraño que nunca antes había ocurrido, algo raro que el diablo no se estaba esperando. Y es que Dios restauró la posición de la mujer en el reino de Dios, y empezó a levantar mujeres predicadoras, mujeres evangelistas, mujeres pastoras, mujeres maestras de la palabra, mujeres profetas, mujeres apóstoles. Y empezamos a ver a mujeres servir, y de manera abierta, de manera libre. Y las mujeres hoy son la fuerza de la iglesia. Parece que se me escaparon las mujeres. Voy de nuevo. Hoy las mujeres son la fuerza de la iglesia.
Vaya a cualquier congregación, el 70-80% de las iglesias son mujeres. Las iglesias han empezado a ver cómo las mujeres están levantando sus brazos. El mundo mira estas cosas y dice: esta gente tiene algo raro, porque ellos no creían en estas cosas. Ellos no se movían de esta manera. Ellos no tenían cristianos en esferas de influencia. No tenían cristianos en la política, ni en el mundo económico, ni en la educación, ni en la ciencia. Ellos no tenían cristianos en ninguna de estas áreas. Tampoco tenían mujeres predicando. ¿Qué pasa? Y el mundo ya nos puso una etiqueta, y tal vez usted no se ha dado cuenta. Ellos se han dado cuenta antes que nosotros que ya no somos como aquellos de 1900. Ya no somos como los de 1930 ni 1950. Algo nuevo ha empezado a suceder. Diga conmigo: una reforma está en marcha. Número 6. Dios empezó a despertar un viento nuevo. El mover profético empezó a entrar a la iglesia. El mover profético empezó a llenar su casa. En el pasado nosotros teníamos difícilmente algún profeta por allá perdido que realmente estaba loco. Hoy, mi hermano, salga aquí a Cartagena, levante 2 piedras, le salen 3 profetas. Y algunos se quejan, se molestan. Algunos dicen: ahora todos se creen profetas. Algunos dicen: ahora todos quieren profetizar. ¿Acaso se les olvidó lo que dice la palabra a través de Moisés? Cuando dice la escritura que mandó a llamar los ancianos de Israel y les puso su espíritu, oró por ellos para que se derramara sobre ellos el espíritu que estaba en él. Y dice la Biblia que alguien profetizó en el campamento, y vino su discípulo y le dijo: no les permitas profetizar. Y Moisés respondió: ¿acaso tienes tus celos por mí? Ojalá todos. Eso quiere decir que hay algo anhelado por Dios, hay algo deseado por Dios. En el libro de Amós dice que Dios levantó a nuestros hijos para que fueran nazareos y para que fueran profetas. Capítulo 2, versículo 11. Hay un diseño, hay un plan, hay una estrategia, y lo profético es parte de ese diseño. Número 7, voy terminando ahora sí, mi hermano. Una ficha que todavía mucha gente no sabe cómo encajarla, dónde la mete, para qué sirve, cómo se come. Entró el mover apostólico a la casa de Dios. Y algunos dicen: eso es un asunto jerárquico. Hay algunos que antes eran pastores, luego se volvieron apóstoles y ahora de nuevo son pastores, porque tienen miedo que los critiquen por eso. ¿Para qué sirve lo apostólico? ¿En qué medida cambió la iglesia? Le cuento. Lo apostólico, de manera sencilla, para que usted lo entienda, es el regreso del corazón del Padre a la casa de Dios. Porque nosotros antes teníamos muchos que supervisaban, fiscalizaban, juntas directivas, teníamos cargos administrativos, organización, teníamos gente que revisaba todo. Y ahora, mi hermano, seguimos teniendo de esa gente. Pero cuando usted tiene tantas personas administrando, revisando, fiscalizando, déjeme decirle que usted se convierte en una organización. Algunos pueden llegar a decir: esto se convierte en una empresa. Y otros más pícaros dirán: esto es un negocio. Cuando Dios regresa el corazón del Padre a la casa, ya no somos una organización. Ahora volvemos a ser lo que Dios vino a restaurar con su Hijo. Volvemos a reinstalar lo que Dios vino a restaurar a través de Jesús. Él vuelve a crear el vínculo de la familia, y la casa de Dios vuelve a ser entendida como lo que es. Cierre sus ojos, por favor. Mañana trataré de ampliar sobre esto para que usted venga preparado. Quiero compartirle más sobre lo que Dios va a hacer el próximo año.
En el mundo hoy nos llaman neopentecostales y ellos están asustados por nosotros. No se preocupe tanto por ese concepto o ese nombre, porque lo va a ver asociado a todo lo negativo, todo lo malo. Pero si usted toma estas 7 cosas que le acabo de enseñar y las mira a su alrededor, se dará cuenta que esto lo cambió absolutamente todo. Cambió nuestras reuniones, cambió nuestros mensajes, cambió nuestra vida cristiana, cambió nuestras familias, lo cambió absolutamente todo. Y en el 2026 Dios se prepara para cambiar en las estructuras más altas los conceptos que hoy yo te estoy compartiendo. Hay algunos que quizás no se han dado cuenta y ya entraron en lo que Dios está haciendo. Algunos lo hicieron por instinto, otros por revelación, otros creen que lo hicieron por moda, pero hay algunos que están reteniendo lo que el Espíritu está trayendo. Yo le anuncio a Colombia desde la puerta del avivamiento para la nación que los días de reforma han llegado para no volver atrás. Los días de cambio y transformación sobre la iglesia van a traer manifestaciones tan potentes, tan grandes, que la nación completa será conmovida por la verdad de Dios en medio de su pueblo. Dios sacudirá todas las esferas más elevadas de autoridad que toman decisiones delante de los hijos del Altísimo. Padre, yo oro por las nuevas generaciones que han sido alumbradas bajo verdades nuevas, reveladas, frescas de tu Espíritu, porque han sido amamantados con el vino nuevo que tú has derramado sobre Colombia. Te doy gracias por esos niños y adolescentes que ya no crecieron dentro de una estructura de terror llamada iglesia, sino que están dentro de una casa que los potencia, que los alimenta, que los alinea con tu diseño, que los fuerza a avanzar, porque el reino de Dios está en movimiento. Padre, que tu obra sea manifestada en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición. Tome asiento por un minuto, por favor.